Saben, hermanos, una de las grandes problemáticas que ha afectado a la iglesia, pero también en la sociedad, es el divorcio. Y uno de los grandes motivos por los cuales los matrimonios llegan a esto, al divorcio, es pues tenemos la infidelidad, tenemos los conflictos, los problemas, el matrimonio a temprana edad, los problemas económicos, puede ser las drogas, el alcohol. Hay muchos motivos, pero el principal motivo que ha causado esto es la falta de compromiso. La falta de compromiso eh, es lo más alto que es el nivel más alto que ha causado este problema. Ha sido motivo de divorcio, la falta de compromiso. Las relaciones matrimoniales se han dividido por la falta de compromiso. Y así también la iglesia. La iglesia se ha dividido, se ha separado, más bien los miembros se han separado de la iglesia, porque su compromiso con el Señor no se ha cumplido. Su compromiso con la iglesia lo han dejado a un lado. Qué gran problema estamos enfrentando. La falta de compromiso como hijos de Dios para, para Dios. Acompáñenme a la Biblia en Juan capítulo 21 del versículo 15 al 17. El tema de esta noche está titulado Cumpliendo nuestro deber. Cumpliendo nuestro deber. Juan capítulo 21. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, qué gran situación por la cual Pedro estaba enfrentando en esos momentos. Y yo creo que a veces nosotros, como hijos de Dios, también podemos estar enfrentando eso. El Señor a veces nos habla de esa manera. ¿Me amas? ¿Realmente me amas? Cada uno de nosotros es confrontado por la palabra de Dios de diferentes maneras. Dios tiene un propósito eh, único y maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Me amas más que estos? Le pregunta Jesús a Pedro. Y esta palabra amor que Jesús está utilizando es agapao.
Amor, amor agapao. Y aquí los comentaristas no se ponen aún de acuerdo a qué se refería Jesús con esta pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, número uno puede ser a la actividad de pescar, puede ser al bote, puede ser a los demás discípulos, a las herramientas de trabajo. Pero es muy importante que cada uno de nosotros sepamos cuál es el efecto de los tratos de la divina providencia de Dios hacia cada uno de nosotros, en nuestros corazones. El asunto estaba dirigido a Pedro, no a los otros discípulos. Pedro, como bien sabemos, se ve, es el líder, viene siendo la cabeza de los demás discípulos. Los mismos discípulos a él lo toman como un líder. Y los evangelios así lo están mostrando como un líder. Volvamos al versículo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Aquí cuando Pedro le dice: tú sabes que te amo, esta palabra amor no es la misma que está utilizando Jesús, que es agapao, sino que Pedro está utilizando la palabra amor como fileo. Le está diciendo a Jesús: sí, Señor, tú me caes bien. Señor, yo siento cariño por ti. Es una palabra la cual tiene menor sintonía, pero la palabra amor que Jesús utiliza tiene una mayor sintonía. Es lo más alto de amor. Pedro le dice a Jesús: tú sabes que te amo, tú sabes que eres mi amigo, tú sabes que me caes bien. Pero Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, tu amor es lo más alto por mí. Pero Pedro le dice: no, Señor, mi amor por ti es muy pequeño. Ese es el sentido de la palabra amor que Pedro está utilizando. Y el Señor sigue y le dice, Él le dijo: apacienta a mis corderos. Apacienta a mis corderos. Apacentar viene de bosco, del griego bosco, que significa alimentar. Los corderos, hermanos, son aquellos pequeños, aquellos recién llegados al rebaño. Y esta palabra apacentar significa el tener un cuidado, el brindar, el proporcionar nutrientes al rebaño, nutrientes que puedan ser de bendición para cada una de las ovejas. Y esta palabra apacentar denota más bien con el cuidado y la orientación que un pastor extiende hacia el rebaño. El pastor debe de ofrecer el alimento adecuado para su rebaño, pero también debe de gobernarlo y él debe de ejercer su oficio como pastor. No nada más
el pastor va a estar ahí con el rebaño a un lado de ellos, sino él debe de ejercer su oficio de pastor. Él debe de trabajar para el rebaño. La palabra pastor también significa ministro del evangelio. Y esto significa que el pastor es quien satisface las necesidades para el rebaño. El pastor proporciona el alimento para el alma. La fe de los creyentes es fortalecida y confirmada su esperanza. ¿De quién? De cada oveja, de cada miembro, de cada hijo de Dios. Es por eso que al pastor se le conoce como el médico del alma, así como lo acabamos de ver este domingo, el médico del alma. Aquí el Señor utiliza esta palabra, mis corderos. Apacienta a mis corderos. Pedro, apacienta a mis corderos, alimenta a mis corderos, cuídalos, protégelos. ¿A quién se refiere? A los tiernos y jóvenes de la iglesia cristiana. Es decir, no solamente a los jovencitos en edad, sino también a aquellos de edad avanzada, pero que son jóvenes en el rebaño. Es decir, que a pesar de su edad avanzada, ellos acaban de llegar a los pies de Cristo. A ellos se refiere, ellos son los corderos del Señor porque tienen poca experiencia en los caminos del Señor. Su teología bíblica es muy pequeña. Ellos necesitan crecer en su comunión con el Señor, en su teología bíblica, en su relación. Ellos necesitan crecer espiritualmente. Ellos necesitan madurar. A veces, hermanos, podemos adoptar una frase que se conoce muy comúnmente como calladito me veo más bonito. Y aquellos que se comportan de esta manera son aquellos que no quieren formar parte de la iglesia. O sea, los vemos nosotros que están en la iglesia, pero no quieren formar parte de la iglesia. Por lo tanto, no quieren formar parte del rebaño del Señor. Creo que sí fue muy entendible esto. Necesitamos crecer cada uno de nosotros en la comunión con el Señor. El encargo del Señor hacia Pedro de apacentar a sus corderos. ¿Por qué? Porque son sus corderos. Dice el versículo 16. Dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Nuevamente Jesús utiliza la palabra agapao. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y nuevamente Pedro utiliza la palabra fileo para amor. Entonces Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Ya no le dijo, apacienta mis corderos, sino que ahora le dice, pastorea mis ovejas. Los corderos son aquellas ovejas pequeñas y las ovejas más grandes son los terneros.
Y aquí el Señor le dice, pastorea a mis ovejas. Le está diciendo que pastoree a todo el rebaño, a grandes y a pequeños. Pastorea mis ovejas. Le está diciendo, le está dando un mandato a Pedro de supervisar su rebaño. Pedro, supervisa al rebaño. Vigila, cuídalos, alimentalos, protégelos. Sé un vigilante para ellos. Guárdalos. Preocúpate por ellos. Este es el sentido de la palabra pastorear. Y seguimos en el versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora Jesús cambió el sentido de la palabra. Ya no era amor agapao, sino ahora es amor fileo. La misma palabra que Pedro está utilizando hacia Jesús. Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció de que eligiese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta a mis ovejas. La palabra apacentar es bosco. Y aquí la palabra apacentar es alimentar. Es alimenta a mis ovejas. Ahora el sentido es para toda la iglesia, pero principalmente aquellas ovejas grandes, aquellas ovejas maduras, aquellas ovejas que ya tienen un largo camino. Es decir, que no las abandone. Apacienta a mis ovejas, instrúyelas, gobiérnalas, cuídalas, guíalas. Cumple sus necesidades, guárdalas del peligro. Este cuidado, mis hermanos, es necesario para los jóvenes en la iglesia y para instruirlos, pero también para aquellos en edad avanzada. Así como para instruirlos, también es para gobernarlos. Los pastores y sus ovejas nunca deben olvidar que la palabra es suficiente para alimentar. Los pastores y las ovejas, ¿quiénes son? La iglesia del Señor Jesucristo. Nunca debe de olvidar que la palabra de Dios es suficiente para que ellos sean alimentados. Es solo la palabra de Dios la que puede alimentarnos. Ahora vayamos al versículo 21 de Juan 21 del versículo 1. Dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Es muy probable que estos otros dos discípulos sean aquellos hombres del camino de Emaús.
Es muy probable. Versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No pescaron nada. Ya Pedro era visto como un líder. Aquí tenemos a Pedro, este hombre, eh, que los demás discípulos lo ven a él como un líder. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos. Esta palabra, hijitos, tiene un sentido de una relación genuina, de una relación íntima. Es como si yo les hablo a mis hijos, les digo, hijitos. ¿Por qué? Porque soy su padre. Pero el otro sentido es como cuando la ancianita, la vecina, te llama y te dice, hijito, hijita. Tiene un sentido menor. Pero aquí Jesús les dice, hijitos. Les está diciendo que ellos son parte de Él, que son sus hijos. Les dice, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Es la segunda vez que el Señor da una pesca milagrosa para sus discípulos. Es la segunda vez que el Señor hace este milagro de la pesca milagrosa. Dice que no estaban de tierra sino como 200 codos. 200 codos es equivalente a 92 metros. Es un aproximado. Y dice el versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid comer, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntar, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Es la tercera vez en que Jesús se aparece a sus discípulos después de la resurrección. Este encuentro fue en el mar de Tiberias y también es conocido como el mar de Galilea. Se nos dice que unos discípulos del Señor allí estaban reunidos, pero aparte de ellos había otros discípulos, es decir, unos discípulos que se habían agregado al,
a la iglesia del Señor. Pedro, este hombre visto como un líder, ya era la tercera vez en que el Señor se les había aparecido. Esto significa que ya en otras dos ocasiones habían visto al Señor después de su resurrección. Pedro y sus discípulos, tanto tiempo haber caminado con el Señor y pareciera que no aprendieron nada. Pedro estaba sin hacer nada después de haber visto al Señor resucitado. Y se le ocurrió salir a pescar. Él pensó que ya no tenía nada que hacer. Ya no tengo nada que hacer. Me voy a pescar. Y los otros discípulos, como viéndolo a él como líder, pues lo siguen. No, pues nosotros también te seguimos. Vamos nosotros a pescar también. ¿Por qué? Porque no tenían tampoco nada que hacer. Habían perdido su enfoque. Habían perdido su dirección. El pastor John MacArthur escribe: debemos predicar la palabra todo el tiempo. No hay tiempo en el que cambiemos esa comisión. No hay tiempo en el que ese método ministerial se reserve para otra cosa. La predicación de la palabra debe hacerse todo el tiempo. La predicación de la palabra significa que debe alimentar a la iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo la palabra del Señor alimenta al creyente. Tenemos a Pedro en escena. Cuando nos hablan de Pedro, rápidamente podemos recurrir a las ocasiones en que se nos presenta en la Biblia. Tenemos a Pedro en la primer pesca milagrosa, Lucas 5:8, que nos dice: Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y en otro versículo tenemos a Pedro. Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Mateo 14:28 nos dice: respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 16:13: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Respondió Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nuevamente en Mateo 26, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Juan 6:68. Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Juan 18:10. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Aquí tenemos a este personaje, Pedro. A Pedro creo que es uno de los personajes de la Biblia más criticado.
para algunos, para otros no. Pedro, eh, podemos, podemos ver que siempre sale a escena, siempre sale adelante, pero también vemos a Pedro en la negación del Señor. A veces nos dicen, es Pedro el que negó al Señor. Ya lo tachamos. Es así como podemos ver a Pedro. A veces lo vemos de una manera alta, pero a veces lo agarramos y lo tiramos. Es como aquel niño que trae su juguete favorito, lo trae para un lado y para el otro, pero de repente lo agarra, ya le enfada y lo tira. Después ahí lo vuelve a agarrar. Así somos nosotros con los personajes de la Biblia. A veces hablamos bien de ellos, a veces hablamos mal de ellos. Que pudo ser muy desalentador para los discípulos el no haber pescado nada esa noche. Qué tristeza debieron haber sentido. No hay nada que hacer. Y por eso se fueron a pescar. Bueno, es lo único que sabían hacer, pescar. Era su oficio. Pero el Señor, ya habían tenido una relación con el Señor. Esto significaba que ya no, que ellos tenían algo mucho mejor que hacer. Pero olvidaron su compromiso, olvidaron su mandato, su enseñanza. Es frustrante y es desalentador. Ahora démonos cuenta cómo Jesús llega y se parece a sus discípulos. Y ellos no reconocen su voz. Hijitos, Jesús le está hablando con esta palabra. Hijitos, que tienen una relación íntima para Él. Es como cuando tu mamá, si te ve allá en la calle, te va a decir, hijito, y rápidamente vas a escuchar, vas a reconocer su voz. Pero si otra persona te dice a ti, hijito, tú ni vas a voltear. ¿Sabe quién será? No la conozco, vas a decir. Pero Jesús utiliza esta palabra, hijitos, como algo muy cercano a Él. Hijitos. Pero ellos no reconocen su voz. Y a veces así estamos nosotros como iglesia, no reconocemos la voz de nuestro Señor Jesús. Versículo 5. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? No. Echen su red al lado derecho y hallaréis. La red se llenó de peces. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Es el Señor. Fue ahí cuando se dieron cuenta que Jesús estaba a la orilla. Nuevamente el milagro de los peces vuelve a efectuarse por Jesús. Jesús habla nuevamente a estos hombres. Hermanos, el hombre que no reconoce y que no se ocupa en los asuntos del Señor, no reconoce su voz. Nuevamente, el hombre que no se ocupa en los asuntos del Señor, no reconoce su voz. No reconoce su voz. Saben, Pedro pudo mirar al Salvador cara a cara, porque había
dejado su negación atrás, había admitido su pecado, había regresado tal como Cristo le había indicado que hiciera. Y aquí vemos a Cristo restituyendo a Pedro en el ministerio, en medio de un desayuno a la orilla del mar. Jesús le pidió a Pedro: apacienta a mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. El maestro reafirmó su confianza en Pedro y su capacidad de ministrar. Juan 21, del 15 al 17, es la exhortación que viene de parte de Dios. Es amorosa y bondadosa, llena de misericordia, y trae consigo una restauración genuina y salvífica. ¿A quién? Al creyente. Pero la exhortación que no viene de parte de Dios es ofensiva y destructora y da consigo odio y desprecio por la iglesia. Una exhortación verdadera trae restauración al alma, pero una exhortación que es de la carne solo trae desprecio por el Señor. Hermanos, aunque seamos imperfectos, el Señor todavía puede usarnos si le confesamos nuestros pecados y buscamos hacer su voluntad. Ser imperfectos no nos descalifica para servir a Dios, solo enfatiza nuestra dependencia y su misericordia. Su misericordia. Alan Carr escribe acerca de Juan 21, versículos 15 y 17, y él dice que Jesús volvió a comisionar a Simón Pedro para el servicio. Y este fue un tiempo de comunión y restauración únicas entre Jesús y Simón Pedro. Jesús liberó a Pedro de la esclavitud, de su pecado y fracaso, y lo puso de nuevo a trabajar en el servicio al Señor y a su iglesia. Él no dijo: ¿sabes qué, Pedro? Ya me fallaste, ya no te quiero en mi presencia. El Señor sabía y conocía la capacidad de Pedro. Jesús amaba a Pedro. Por eso lo estaba restaurando a su servicio, a su iglesia. Así es el Señor con cada uno de nosotros. El Señor no nos abandona. Nosotros abandonamos al Señor. Pero el Señor siempre está con cuerdas de amor jalándonos hacia Él, hacia su presencia. El Señor nos ama. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Cómo se expresa este amor a Dios? Bueno, como lo dijimos al principio, con un amor genuino y verdadero, amor ágape. De esa manera podemos expresar el amor a Dios. El Salmo 18:1 nos dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Salmo 116:1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. El amor de Dios, el amor a Dios es un mandato
en la ley de Dios. El amor a Dios es el primer mandamiento. Deuteronomio 6:5 nos habla de esto. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué recibimos de parte de Dios? Recibimos su amor, su cuidado y su bendición. Esto es maravilloso para nosotros, su amor, su cuidado y su bendición. Qué bueno es el Señor. ¿Saben? Hay un llamado para cada uno de nosotros. Hay un llamado a cuidar la iglesia. Volvamos a Juan 21, versículo 15-17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El amor a Cristo se expresa. El amor a Cristo debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. El amor a Cristo debe ser permanente. Permanente. Efesios 6:24 nos dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Con amor inalterable. Esto significa que el amor hacia Dios no se mueve, no se modifica, no se cambia. Es inalterable. El amor a Cristo siempre debe ser la motivación principal de nuestro servicio. Y la falta de este amor también es reprendido. Primera de Corintios 16, versículos 22, 23 y 24 nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El amor de Cristo es por sus discípulos y por su iglesia. Juan 15:12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y Efesios 5:25, aquí nos habla Pablo, está hablando de la iglesia y nos está hablando de una manera en la cual entendamos el valor del amor. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amen sus mujeres con amor ágape, que no sea un amor fileo, sino un amor genuino, un amor así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella.
Dios, también tenemos a Dios como pastor. Y el Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor y nada nos faltará. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros somos sus ovejas y Dios cuida de nosotros. Dios es nuestro pastor. Jesucristo actúa como pastor, como lo vemos en Juan capítulo 10. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Qué maravilloso que tenemos a un gran pastor que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conoce muy bien a sus ovejas. Él sabe quién es un corderito y quién es un ternero. El Señor sabe, el Señor nos conoce. Hermanos, una iglesia bíblica es aquella que ama al Señor. ¿Queremos ser bíblicos? ¿Somos bíblicos? Bueno, debemos amar al Señor. Necesitamos amar al Señor. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 100, a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra no se queda estancada, sino que va trayendo fruto, bendición. Solo escuchar y entender la palabra resulta en fruto para cada uno de nosotros. Pero recordemos que hay solo dos tipos de suelo. El que retiene la palabra y da fruto con su perseverancia y el que no la hace. Ciertamente, Juan 21 es una porción de las Escrituras que es muy, pero muy pastoral. Es muy pastoral. Pero este mandato no está limitado solo para el pastor. Es también para la iglesia. Es también para la iglesia. Hay un mandato masculino que debemos de cumplir. Principalmente los hombres, los que somos cabezas del hogar, debemos cumplir este mandato. Y Nehemías capítulo 4 nos habla y nos da un enfoque acerca de esto. Y cuando ellos estaban reconstruyendo las ruinas de Jerusalén, pero sus enemigos, los enemigos de Israel, querían impedirlo. Nehemías 4 nos habla acerca de esto. No voy a ir ahí, simplemente quiero que lo tomen en cuenta. Pero saben, dentro de la iglesia, los hombres están llamados a cultivar y cuidar el servicio a Dios. Es decir, los hombres cristianos deben laborar en la iglesia con la pala en una mano y con una espada de la verdad en la otra. Bajo tales siervos, trabajadores y el cuidado guardián de hombres piadosos, la iglesia de Cristo se fortalece y permanece segura para su misión de difundir el evangelio en el mundo. Necesitamos cumplir el mandato de Dios.
cada uno de nosotros. No podemos estar como aquellos discípulos que no tenían nada que hacer y que por eso se fueron a pescar. Y no pescaron nada. El Jueces 7, del 1 al 7, nos habla de Gedeón y los madianitas. Y también es una parte muy que nos da un gran ejemplo de la gracia de Dios, de que no debemos estar quietos. Pero el Señor sabe bien a quién escoge. El Señor sabe bien a quién va a escoger. Le dice el Señor a Gedeón, le dice: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Después le dijo a Gedeón: llévalos a las aguas y allí te los probaré. Estoy corriendo rápido nada más para no detenerme. Dice: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doble sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Lo que el Señor le estaba diciendo a Gedeón es que él iba a escoger a aquellos que verdaderamente amaban al Señor, aquellos que verdaderamente querían servir en la obra del Señor. Hermanos, cuanto antes comencemos a servir, donde sea necesario, más pronto comenzaremos a entender hacia dónde nos quiere dirigir el Señor en nuestro servicio a Él. A través de su palabra, Cristo provee todo lo que el creyente necesita. ¿Por qué? Porque la fiel predicación de su palabra es poderosa, es santa y es vivificante. ¿Para quién? Para los santos, para la iglesia, para el ministerio. El pastor Alex Montoya escribe: alguien podría decir, yo amo a Cristo, pero no amo a la iglesia. La única manera que podemos amar a Cristo es amando a su rebaño, la iglesia. Y él agrega: comemos la palabra, toda la palabra y nada más que la palabra. Estamos llamados para ser alimentados por la palabra de Dios. No nos podemos restringir de este alimento. Sabemos que es tarea del pastor alimentar a sus ovejas. El pastor R.C. Sproul escribe: es tarea del pastor y de la iglesia alimentar a las ovejas. Si entra alguien que no es una oveja, está bien, pero no vamos a cambiar el menú y darle a la oveja comida de cabras. La única comida espiritual y nutritiva es la palabra de Dios.
es proclamada y enseñada por el Espíritu Santo y es la que puede satisfacer nuestras almas, nuestra vida espiritual. Solo la palabra de Dios, solo su palabra. Pregunta, ¿está usted motivado por el amor a Cristo? ¿Qué le permitirá seguir sirviendo al Señor cuando las cosas se pongan difíciles? Hermanos, nuestras necesidades son profundas y solo Dios puede satisfacerlas. Cuanto más tratemos de satisfacerlas con otra cosa, incluso con la obra de Dios, más insatisfechos estaremos. En resumen, ni siquiera el amor por el pueblo de Dios, sus ovejas, nos mantendrán en marcha, porque las ovejas a menudo pueden ser desagradables e insoportables y podemos llegar a resentirlas. Oswald Chambers escribe: si nos dedicamos a la causa de la humanidad, pronto seremos aplastados y se nos quebrantará el corazón. Pero si nuestro motivo es el amor a Cristo, ninguna ingratitud puede impedirnos servir a nuestros semejantes. Necesitamos el amor de Cristo para estar motivados en su servicio. Necesitamos el amor de Cristo para amar a otros. Necesitamos ser alimentados por su palabra, ser pastoreados, ser apacentados. Qué gran bendición que nuestro Señor Jesús sea nuestro pastor. Amén. Padre Santo, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra. Qué gran bendición, mi Dios, que podamos ser dirigidos como ovejas. Porque antes andábamos como ovejas sin pastor, pero ahora tú nos has traído a ser parte de tu rebaño. Ahora somos tus ovejas, somos parte tuya. Y Dios, sé tú bendiciendo a mis hermanos hoy, a esta iglesia que tú has formado, a este rebaño, Dios, que tú has santificado, Dios. Que tu palabra nos nutra, nos satisfaga, que no la cambiemos, que no la echemos a un lado. Dios, tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Gracias, Jesús. Amén. Hermanos, nos vemos en nuestra próxima reunión este domingo. Estamos despedidos.